Hola amigos, bienvenidos a Diversidad CDMX. Yo soy Sheila Ferrera y estoy muy contenta de estar nuevamente en sus hogares compartiendo este programa que no es solamente para la comunidad LGBT, sino para cualquier persona que quiera sensibilizar con estos temas. ¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Johnny Carmona, bienvenidos a nuestro programa. Hoy estamos muy felices porque la música nos envuelve, porque hoy comprobaremos que sí, la vida es mejor cantando. Hola, yo soy Daniel Vives Ego. Por favor, sean parte de nuestro programa a través de las redes sociales. Hashtag Diversidad CDMX, por supuesto, a través de nuestro Twitter, Capital-21. Y a partir de este programa, llámenos por teléfono. Aquí aparece en pantalla. Así es que, niños, ¡comenzamos! ¡Qué bien la... Yeah. Pues bienvenidos y bienvenidas. Ya parezco político, ¿verdad? Pero no, es de inclusión. Muchas gracias por estar con nosotros en Diversidad CDMX. Hoy nuestro tema es, sí, la vida es mejor cantando. Oigan, qué importancia la música en nuestra vida, ¿no? Lo comentábamos hace rato, que no solamente es la letra de la música, sino la atmósfera que te crea la melodía, ¿no? Los experimentos que hacen tanto en cine, ¿no? O en televisión, puedes pasar la misma toma, pero lo importante es la música, porque es como el vestido de todo lo demás, ¿no? Que está dentro de este Y a arte. veces es maravilloso. Hay soundtracks emblemáticos de series o de películas, o inclusive de nuestra propia vida, con la canción que salimos del closet, o con la canción que le dijimos te amo. Exactamente, mira, ¿No? justamente me viene ahorita a la cabeza una vez que estaba yo bailoteando en el cinescopio, porque antes no había cinescopios, así las televisiones eran a ras de piso. Y yo bailaba y mi abuela le dijo a mi madre, este tiene la música por dentro. Desde ahí se me quedó a mí ese chip. Y mira. Desde entonces yo tengo una música y siempre estoy cantando una canción. Es muy importante que nosotros tengamos este ejercicio mental para ser felices. Véanme la cara. ¿Ven? Vamos a jugar a adivinar qué canción trae ahorita en la cabeza. Venga, Pam, chiqui, para tirar conga. No, trae Siempre. una, seguramente, yo porque te conozco, ¿traes una de Mónica Naranjo o no? Ah, seguro. Ah, puede ser, pero trae a Karma Chameleon. Ay. Pero es muy padre. Además, la música es lo que nos lleva a través de la vida de mejor manera. Es un viaje fantástico, porque te puede pasar cualquier cosa en el día, pero si tú al final escuchas una canción agradable, todo cambia. Y como lo dices, te identificas. Hay veces en las que no sabes cómo decir qué es lo que sientes o lo que piensas, y alguna canción tal vez te lo facilita, ¿no? Aparte de la melodía, sí con las letras. Alguien que ya se encargó de meterle todo este mood, Claro. y te identificas y te representan muchas veces. No solamente el grupo, sino también las letras específicas, Pues ¿no? de hecho, ciertos artistas. es una actividad muy cotidiana y muy recurrente que alguien le dedique a alguien más una canción. O justamente lo que decías, no puedo expresarme con palabras a veces, entonces te lo digo cantando, literal. Oye, ¿no? ¿o qué tal estás en algún lugar y escuchas una melodía y te remonta a ese momento o a aquel lugar que estuviste cuando sonó, ¿no? La memoria sensorial y sobre todo la auditiva creo que es súper poderosa, muy, muy poderosa. ¿Qué les parece si vamos a ver esta cápsula y ahondar mucho más en este mundo fantástico auditivo que es la música? Según la Real Academia Española, la música es el arte de combinar los sonidos de la voz humana, o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegro, ya sea tristemente. La definición parece quedarse corta frente a los entendimientos que las grandes mentes de la humanidad han tenido de ella. Conocedor del tema, el compositor alemán Carl Maria von Weber aseguró que la música es el verdadero lenguaje universal. Su colega, compatriota y contemporáneo Ludwig van Beethoven, a su vez aseveró: la música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía. Poderosa sobre todo por su impacto en el ser humano, es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo consideró el filósofo griego Platón. No resulta pues descabellada la idea del escritor Friedrich Nietzsche, quien sentenció: sin música, la vida sería un error. Amigos, ¿qué les pareció esta nota? Recuerden también comentarnos y sugerirnos cualquier cosa que les haya parecido acerca de este tema con el hashtag de Diversidad CDMX. Y para seguir hablando de música, el día de hoy tenemos aquí en el estudio a una persona maravillosa, un invitado de lujo que es Mario Lafontaine. ¡Bienvenido! Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable.
padre, qué maravilla. Además de gran conocedor de la música, nuestro querido y admirado Mario Lafontaine es periodista e investigador, director de arte e imagen, además de productor. Su visión y empeño ha estado en lanzamientos de grupos como Timbiriche, como Cabá y bueno, muchísimos más. Hace más de 18 años, él colabora con Horacio Villalobos en programas como Válvula de Escape, Nocturninos, Farándula 40. Es conductor del programa adulto infantil de Grita Radio. Mario Lafontaine. Bienvenido. Muchas gracias. Qué gloria. ¿Qué es para ti la música? Bueno, primero que nada, me siento feliz de estar en este recinto porque es un canal al que yo admiro profundamente. Gracias. Hay gente muy querida y hace rato decían que la vida es mejor cantando. Aquí hay una de mis chiquitinas haciendo un programa estupendo que es Alex Bauer, que bueno, miembro original de Timbiriche, Claro, que fueron claro. los inicios que yo tuve en el medio artístico, aunque yo comencé con Timbiriche ya cuando eran adolescentes. O sea, cuando Sasha dejó Timbiriche y entró Thalía, ahí fue el momento en que yo tomé Timbiriche. ¿Y la música qué es para ti, Mario? Todo. La música es mi primer amor y será el último. Música del pasado, música del futuro. No concibo la vida sin música y asocio cualquier momento y cualquier tipo de relación y cualquier cosa que suceda gira alrededor de la música, por lo menos en mi vida. Oye, ¿cómo? Perdón. Dale. Bueno, yo antes que otra cosa, porque sí quiero aprovechar que estoy muy honrado de tenerte Yo aquí. también, que muchas me gracias. vestí para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque además de considerarte un erudito de música, creo que tienes un estilo bien interesante y bien particular. Muchas gracias. Entonces dije, algo merece, ¿no? No, pues estamos entre colegas, tú igual. Pero bueno, oye, hablando de este amor que tienes por la música, ¿cómo has ido asimilando esta evolución que todos, de alguna manera, de tener un disco de acetato y luego un cassette y luego el CD y luego MP3 y ahora todas las reproducciones, que ya hay gente que, por ejemplo, yo me confieso que hace millones de años que no compro un disco, por ejemplo, ¿no? O sea, escucho nada más estas reproducciones de streaming, ¿no? Ajá. ¿Tú cómo la has visto esta situación? Pues mira, tengo una filosofía que espero no suene burdo al final, porque es lo único que suena un poco raro, pero la vida es un disco. Todos tenemos un lado A y un lado B, todos tenemos un centro, todos tenemos tracks, diferentes tracks, todos tenemos una duración, todos tenemos rayones, todos tenemos una portada, una contraportada y también todos tenemos un agujero. Wow. Ay, qué bello. Está como para tuitear cada una de las frases, ¿no? A mí lo que me llama la atención de Mario Lafontaine es que tú le dices el nombre de un artista y se sabe Enciclopedia la emblemática de discografía, por todos supuesto, ellos. el año, en qué concierto estuvo, con quién colaboró. ¿Cómo es que tú se te pega, lo estudias? Bueno, hay unos que contigo he fallado porque luego me sale con Wisin y Yandel y cosas así. Pero realmente yo creo que yo desde bebé ya tenía un 45 en la boca en vez de una sonaja. Yo nací vengo de una familia de melómanos donde siempre ha habido colecciones de discos y tuve la suerte de poder llevar mi pasión por la música a mi trabajo. Yo cantaba en un grupo de punk y new wave en los 80s y un día llega un productor y me dice, hola, me llamo Luis de Llano, ten mi tarjeta, háblame, yo puedo cambiar tu vida. Y la rompí y dije, ay, ya voy a cambiar. María Bonita es el grupo. Sí, Con tu hermano. exactamente. Entonces comencé, me llamó Luis, me dio fresas, que era fresas con crema, que estaba dejando claro. el con crema para fresas nada más. Ahí comencé a trabajar y a la par estuve haciendo actuaciones, que yo no soy actor, pero pues sí soy comediante. En Cachún Cachún Rarrá, en alguna de las, ya como la quinta, sexta temporada. Empecé ahí y me tocó la transición de Timbiriche a adolescentes, que eso fue muy importante, el disco 8 y 9, que hay una portada que está vetada, que no conoce la gente, que vienen acostados, es un top shot y vienen todos acostados, y están las manos muy sugerentes De todo. cerca del otro. ¿Y eso se puede googlear o algo? Y está en la red. Y eso, Ay, ahorita lo te buscamos. mando. Ya, hoy en la red está absolutamente. Pásenme el Y celular, celular, por pues, favor. dárselo a Marianita Alex, Garza, Alex lo por ahí tiene. también. Teníamos el disco prohibido que era de Risa Loca, era el disco prohibido. Y en ese entonces, pues bueno, Luis de Llano, que es mi padre artístico y mi sensei, era el productor más importante que había en el país, sin duda. Entonces tenía una cantidad de grupos y de cosas que lo curioso es que yo realmente soy underground y vengo de una cultura musical mucho más radical que el pop. Entonces logré algo que me costó trabajo en un principio, que era de noche oír a David Bowie, de día trabajar para Yuri. Eso era lo curioso. Qué loco. Pero finalmente la música no tiene límites y le entraba con el mismo gusto hacer la portada de Los Caifanes que la de Garibaldi. Entonces creo que eres como un publicista, te dicen ahora vas a anunciar toallas femeninas, ahora vas a anunciar papas, ahora vas a anunciar refrescos. Claro, hay que ser y le versátil. tienes que entrar con la misma gana.
Y solamente cuando hay música que realmente sí me causa un problema, sí he tenido que decir, híjole, tengo el amigo perfecto para que lo haga. Pero eres súper versátil, o sea, talento sobra. Si Ah, de sí, algo sobra aquí es talento. Oye, Mario, y el papel de la música en el colectivo LGBT, ¿no? Porque de repente hay muchas canciones que han sido himnos, que son parte como de nuestra historia. Claro, porque bien lo decíamos, que si la música bien te identifica, ¿no? Y te asocia con algún grupo, la música dentro del colectivo LGBT, ¿qué significa? ¿Cómo se mueve? Es vital, es absolutamente sonoro, la comunidad es algo que es ruidoso, que es sonoro, que es alegre, que tiene vida. Y casi siempre los gays, digo yo soy gay, pero no me considero de esto que voy a mencionar, su tendencia es siempre hacia las divas y hacia los cantantes femeninas. Es muy raro que un heterosexual te compre un disco de Lady Gaga o de Madonna. En cambio, una mujer puede ser un gay, claro que sí. Entonces, la música dentro de la diversidad sexual siempre ha ocupado un lugar muy importante porque siempre recurren a las grandes divas y las grandes divas siempre van a ser las estrellas mayores de la música, las de mejor producción. Entonces digo, es raro que un señor diga, ay, Barbra Streisand o Liza Minnelli o Donna Summer. Bueno, de hecho, Wow. mucho tiempo, digo, quizá ya ahora que se han diversificado mucho los gustos, ya no, pero en los 80, en los 70, sí te determinaba mucho el que la gente supiera que eras gay o no por tu gusto musical, ¿no? Sí, pero en Bellas Artes en el 91 todo el mundo, el Noa Noa con Juan Gabriel. bueno, Que ahora el presidente está de la aquel serie El momento. Precioso y ves cómo nació el Noa Noa y dónde A salió Juan esa Gabriel le canción. debemos eso, ¿eh? Claro. Juan Gabriel es alguien que lo hemos utilizado 1000 veces de broma y sobre todo los que hacemos sketches y comedia política. Pero y todo tiene ese tipo mucha de cosas. valía. Juan Gabriel es lo que un Elton ídolo. John para Inglaterra, eso es, y lo que Ricky Martin para Estados Unidos, eso vino a ser para México. México. Oye, un himno de la diversidad musical, ¿cuál sería? Si tuviera que escoger uno, sería I Will Survive, de Gloria Gaynor. O sea, ese Bellísimo. no lo puedes tronar. Sí, porque no hay es del otro. En todas las 78, versiones está en todas las existidas. eras, ha habido todas las versiones, desde Celia Cruz Ay, hasta... Celia Cruz era divina. Sí, sí, sí. Oye, mi voz. Y además es una canción que habla de una superación, de que vas a luchar y que te vas a parar y que te vas a romper el piso, pero Sobrevivir, vas a volver claro. a sobrevivir y vas a volver. Entonces creo que es uno de los muchos himnos. Digo, Madonna tiene muchos. Hoy en día pues se lo pelean porque hoy en día hay más que nunca artistas que tienen todo Claro. El último Beyoncé es un disco grandioso, ya logró la madurez de tantos años, sí, buenísimo. Y hay otras más ñoñas, ¿no? O sea, Katy Perry o pues Katy Perry es más para niñitas, yo le veo como una Tatiana. Ay, Katy Al suelo, Perry. mi Nosotros le querida. tenemos Qué bonito, un cariño que lo especial a pones Katy Perry aquí en el cambio, programa. Lady Gaga dio la vuelta. Lady Gaga comenzó siendo totalmente la fantasía para llegar a lo que está haciendo ahora, que es cantar en el piano, que es lo que mejor hace, y le es sale muy estupendo. talentosa. Sí, pero no hay necesidad de ponerse la peluca ni los lentes de Ya. los Pet Shop Boys. que- Show, ¿no? Es O el show. vestido de carne. Un poco. El vestido de carne era una época en que era realmente, o sea, yo creo que antes Lady Gaga solamente Grace Jones o solamente Que está inspirada, digamos, en Grace Jones. Es que, Y estos pues artistas, sí. ¿no? Que hacen performance. Pues al final vuelve a Exactamente. ser la música inspiradora para un movimiento. Y ¿no? además ella llama la atención, es como Alaska que decía, Sí. yo utilizo la imagen para poder decir cosas. Digamos Acabas que de utilizar a la mujer más importante en castellano. Alaska tiene un papel, es una piedra angular en el medio musical, como intérprete, como productora, como autora, como DJ, Como personalidad como en general, actriz, ¿no? porque empezó con Almodóvar, acuérdense. Sí, claro, Entonces, es una chica. no hay nadie en castellano del tamaño de Alaska. Alaska es inmensa, tiene más de 30 discos, ha pasado por todas las agrupaciones, me refiero a los estilos musicales, siempre está a la vanguardia y además la gente no sabía que era mexicana y ella la aman como una mexicana. Cada vez que viene a Alaska vuelve a retacarse y hay una comunidad, si la comunidad gay fueran 5,000 personas, 4,995 les gusta Alaska. Sí, muy cierto, muy cierto. Mario, ¿tú qué consideras que sucede después de que una figura pública, de que un ícono de muchos de nosotros, ya sea un actor o sea un cantante, salga del closet? ¿Cuál es la importancia y cuál es la marca que deja sobre el colectivo? Hay que saber hacerlo a tiempo. O sea, yo creo que si, por ejemplo, hablando de los reyes del rock, de la época en que existía toda esta dualidad de Bowie, de Elton John, de Freddie Mercury, que pues eran muy ambiguos, o sea, siempre lo he dicho y sin intención de molestar ni de ofender a nadie, pero los rock'n'rolleros y los grandes padres del rock son sendos maricones. Rod Stewart. O sea, bueno, tú ves el heavy metal, o sea, Motley Crue, ¿cuál es la diferencia entre Motley Crue y Moderato?
Pues que la peluca modela todo. Bueno, no, ya tiene para comprarla en donde quiera. Antes sí era de por aquí, pero ahora ya la Pero como compran dice donde ahora, sí, tú parecen señoras locochonas, ¿no? Claro, pero es que hay una cosa, yo digo, aquí estoy hablando con personas de mente abierta y somos adultos, basta, somos adultos, como decimos allá. La foforofa. Yo creo que el tema, y vean quién se los dice, de utilizar un fetiche permanente en tu vida, un accesorio, ya te hace un cierto tipo de drag. Como en mi caso, claro. el lente, como en mi caso, que me gusta usar pelucas de diferentes colores a veces. Anécdota. Mira, RuPaul dice que nacemos desnudos y que lo demás es drag. Es que me dice un día Mario Lafontaine, me habla, ¿no? Bueno, yo le hablo, le digo, Mario, ¿qué pasa? Que no sé qué. Me dice, oye, es que estoy preocupado porque tengo más de 10 pelucas. Eso sí, eso ya me hace drag queen. Digo, pues yo creo que sí. Pues sí, ¿no? Todos nos dragueamos. Sí, Sheila viene dragueada. exacto. Y Yo me dragueo cada tiene que ver programa. con- Cuando voy al teatro yo me dragueo. Claro. Todos los actores nos dragueamos. Todos nos Claro, dragueamos. claro. Yo por eso vengo a cara lavada al programa. Ah, claro, porque ya Mara Salvatrucha decíamos, esto está tatuado, ¿no? No es maquillaje, Oye, es Mario, tatuaje. ¿y qué futuro le ves a la música en el sentido de seguir formando parte esencial de la vida de las personas, acuñándose como himno o ya vivimos en una época como más Ha cambiado muchísimo porque, pues bueno, las disqueras, por las descargas digitales, por la piratería, por el internet, por mil cosas, como tú bien dices, nadie compra un disco. Si tú eres artista, tienes que regalar tu música a través de la red y de las funciones o de los shows que des, ahí podrás obtener Recuperar. las ganancias. Pero siempre habrá el fan. El ejemplo más claro es Gloria Trevi, que fue alguien que se agarró por completo de la comunidad gay cuando estaba con su capa caída. Y va a querer cualquiera el disco original con las fotos y con el librito y con el calendario y con el a la bolsita con el pirata. Y creo que ya ni la bolsita, ya te los dan como Mero Simpson, así en el dedo, ¿verdad? Así, como dona. Entonces sí creo que ha cambiado mucho. Para que te sigamos a ti, ¿cuáles son las redes? ¿En dónde te puede seguir la gente? Ah, claro, bueno, yo soy facebookero, tengo como 15 perfiles, pero ahí cualquiera que ponga mi nombre va a aparecer. Y en Twitter estoy como @LaFontaine_Touch. Y por lo pronto son las redes sociales, porque yo como Daniel evitamos porque nuestro otro programa Instagram y No, bueno, Twitter y no sé qué tal. Tinder. No, pero bueno. Con eso estoy bien. Mario Lafontaine, muchísimas gracias por Bravo, acompañarnos. gracias. Cuando quieras. Voy a tenerlos a ustedes. Gracias. Amigos y amigas de Diversidad, no se vayan. Vamos ahora a un corte. Regresamos. Miembros de la comunidad LGBT participaron como observadores electorales en el último ejercicio electoral celebrado en la Ciudad de México. El pasado domingo 4 de septiembre se realizó la elección de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos, además de la consulta sobre presupuesto participativo 2016 para las que se registraron por lo menos 60 integrantes de la agrupación prodiana. Lo importante es ser visibles y hacer valer nuestra participación ciudadana, dijo Diana Sánchez Barrios, presidente fundadora de esta organización. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Clínica Especializada Condesa de la Ciudad de México entregaron a la Organización Mundial de la Salud un estudio con evidencias científicas de que la identidad trans no es una condición ni un trastorno mental. Publicado en la revista científica The Lancet Psychiatry, el texto busca aportar argumentos que lleven a la OMS a eliminar la transexualidad de su clasificación internacional de enfermedades mentales.